Muy buenas tardes, Raquel, de nuevo. Bueno, estamos aquí en el stand de Finsa. Me acompaña Jacinto Seguí, que es el director de consultoría técnica, y a continuación pues vamos a hablar un poquito, bueno, a lo largo del stand vamos a ir viendo cómo la madera cobra protagonismo, pero voy a dejar que sea él que nos explique más en profundidad en qué consiste Finsa. Jacinto, muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Gracias. Bueno, en primer lugar, Finsa ha sido pionera en la fabricación de tableros de madera aglomerada. Quería que nos contaras un poquito en qué consiste Finsa, cuál es el proyecto, servicios que ofrece principalmente. Bueno, lo importante primero es situarse que Finsa es una empresa familiar, histórica, con más de 90 años de historia. Ahora mismo es un grupo industrial de 3.500 personas y estamos llegando literalmente a más de 80 países. Luego, aparte de tener nuestras propias filiales en toda Europa y, digamos, dar servicio con equipos propios por todo lo que es Europa, Emiratos Árabes y la parte de Latinoamérica a través de la oficina de Panamá. Digamos, entonces, una red bastante, digamos, ya internacional. El salto, digamos, importante, ¿cuándo lo da Finsa? Lo da en los años 60, cuando empieza a fabricar un tablero de MDF, Medium Density Fiber, que tiene la primera línea de producción de estandarizar un tablero más utilizado para el mundo del mueble, carpintería, todo lo que es acabados interiores de un edificio, ¿vale? Y luego ya, digamos que en esta última etapa, lo importante es que hemos dado el salto a ser fabricantes de componentes industrializados. Por un lado, estructurales, ser capaces de fabricar un edificio en altura con nuestro CLT, que lo estáis viendo aquí. CLT, en las siglas de inglés, quiere decir Cross Laminated Timber. Es hablando muy a lo bestia, es un tablero contralaminado, pero es un tablero estructural. Es un tablero que tiene la capacidad de construir en altura. Se puede utilizar en fachada, en forjado, y el siguiente paso fue pues luego pasar ya también al mundo de la fachada, ¿no? Que luego lo veremos por el otro lado. Entonces, un gran salto es que sabemos que la madera es un material para industrializar, es un material con el cual se pueden fabricar componentes y sistemas industrializados para, entre comillas, fabricar edificios, construir edificios como coches. Y además la madera lo bueno que tiene es que es muy adaptable y además que es un material que lo podemos plantar. Es un material que lo podemos plantar, que en su periodo de vida ha encapsulado CO2, con lo cual tú estás utilizando un material que ha encapsulado CO2 de la atmósfera en su vida vegetal, por decirlo de una forma, y que va a descarbonizar el edificio. Y es una parte importante que, si quieres, luego hablamos un poquito de lo que es rehabilitar descarbonizando un edificio. Sí, es muy interesante porque además vemos que va en línea, ¿no?, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, correcto, los ODS, con los ODS del 2030. Que en esta feria en Reveal 2021 precisamente se le está poniendo muchísimo el foco en la sostenibilidad, en la vivienda. Poco a poco vamos dando pequeños pasos. Ya que estamos aquí en este entorno de madera, con todas estas edificaciones que además nos estamos comentando, ¿cuáles son las novedades entonces que estáis presentando en este stand para que las podamos ver con detalle? Como os comentaba, novedad, que no es una novedad, porque la novedad fue montar la fábrica de Shilonor, que es el fabricante, es nuestra fábrica de CLT, pero la novedad ha sido realmente traer ya el panel industrializado aquí, traerlo ya fabricado. Como podéis ver, lo hemos construido en el espacio simulando un forjado. Sí. De hecho, bueno, la luz es bastante importante del tablero, y luego lo hemos hecho simulando una fachada. Vale. También es interesante en el propio espacio que veáis que siempre hay una transición interior-exterior. Vale. ¿Esto por qué? Porque un pavimento de Finsa se puede utilizar en interior, como es Finflor, nuestra marca de pavimento interior, y luego tienes el exterior, ¿no?, que es Thermopine, que es una madera termotratada para exterior. Entonces, bueno, ya la transición, si lo ves, siempre ves que con Finsa puedes proyectar un espacio interior y un espacio exterior a nivel de acabados, ¿no? También es interesante, si te giras justo ahora, te giras hacia ahí, vas a ver siempre otra vez el pavimento interior y el exterior. Ya simplemente, esto es una maqueta, pero es una maqueta estructural, la fachada de un edificio, porque esto sería la cara interior del edificio, la cara exterior del edificio, que luego lógicamente esta cara la tendremos que tratar con un SATE o con cualquier acabado para proteger la madera, pero esto es una fachada estructural. Entonces es como un corte en sección simulando terraza exterior, pavimento interior, fachada, pared interior, pared exterior, ¿no? Y luego ya forjado, otra vez con nuestro panel estructural. Entonces, lo importante es que se entienda que somos un fabricante de soluciones para un edificio. Eso es importante. A veces soluciones más industrializadas, otra vez más semi-industrializadas, pero lo importante es que al final
vemos un activo inmobiliario y trabajamos fachada, interior, estructura, es decir, vamos trabajando en las diferentes zonas del edificio con soluciones. Ahora si queréis vamos al otro lado, si queréis vamos por fuera, vale, y vais viendo un poquito. Un pequeño recorrido. Entonces, siguiendo este tipo de madera, esto es madera de pino, pero que la termotratamos con un proceso natural, que literalmente es meter la madera en bruto en una cámara al vacío, elevamos la temperatura y deshidratamos la madera, con lo cual la madera pierde la capacidad hidroscópica, la capacidad de absorber agua y es mucho más estable, con lo cual es un proceso natural para la madera de exterior. Entonces, la solución en pavimentos, esto luego ya lo veríamos por dentro, y entonces ya empiezas ahí en fachadas. Vale. Estas son las diferentes soluciones de fachada termotratada. Nosotros la llamamos lámina de recubrimiento porque al final tú tienes la fachada existente de un edificio y esto es la capa final, el acabado final en madera, en madera termotratada. Entonces tienes diferentes diseños, diferentes acabados, y cuando damos la vuelta, damos la vuelta por aquí, nos encontramos otro sistema, que es un sistema que se llama GradPanel Thermopine, que es una joint venture, es una colaboración entre Finsa y Gradermetic. Gradermetic es un fabricante de superestructuras y de fachadas de Barcelona, y nosotros lo que hicimos es hacer un proyecto colaborativo y desarrollar el sistema GradPanel, que en el fondo es un sistema de celosías de control solar. Es decir, tú en cualquier edificio existente, si quieres sobre todo controlar la incidencia del sol en la fachada, sobre todo en la entrada de luz, en la entrada de carga térmica en el edificio, este sistema es un sistema que lo que va a hacer es tamizar esa entrada de calor, y realmente es un sistema de eficiencia energética para lo que se llama la envolvente del edificio. Y encima es madera termotratada, con lo cual con el sistema GradPanel estamos resolviendo dos cosas. Una, la eficiencia energética controlando la incidencia del sol, y dos, que estamos haciendo una piel de madera, con lo cual ese activo inmobiliario que vamos a rehabilitar lo vamos a descarbonizar porque es madera, ¿vale? Entonces, otro sistema más y además utilizando madera termotratada, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que... Y aquí lo vais a ver porque vale la pena entrar un momento, sí. Si queréis. Vale la pena porque volvemos otra vez al interior-exterior. Vale. Tienes aquí el corte, otra vez nuestro pavimento Finfloor interior, nuestro pavimento Thermopine exterior, y si te fijas otra vez tienes el panel estructural simulando fachada, fachada, cara interior de la fachada y la simulación de una terraza de edificio que queda fuera, pero que tiene esta celosía para controlar el sol, para controlar la incidencia en el edificio, con lo cual, bueno, y luego ya volvemos otra vez, revestimiento interior y forjado acabado directamente con nuestro panel estructural, que el acabado puede ser directamente y luego revestimiento vertical y pavimento, con lo cual, bueno, al final digamos que aquí lo que hemos intentado incorporar en este espacio, que al final es un espacio grande pero tampoco es enorme, hemos intentado hacer como cortes y como pequeños ángulos a escala real de lo que podría ser una edificación con nuestras soluciones. Entonces creo que, bueno, más o menos la gente lo ha entendido. Una representación real a pequeña escala. Exacto. Y Jacinto, muy brevemente, para que nos quedamos sin tiempo, cuando hablabas de descarbonizar los edificios, ¿a qué te referías? Bueno, a ver, los edificios existentes, sobre todo los poco eficientes y los edificios que se construyeron en la década de los 70, 80, 90, sobre todo antes, 80, 60, 70, ¿qué pasa? Que se utilizaron todos los materiales que se utilizaron, el proceso desde que se busca la materia prima hasta que se fabrica aquel producto, emitió un CO2 que contaminó, y además son productos que la procedencia pues o es extractiva o digamos que ha generado CO2 en el proceso de vida, ¿no? El proceso de vida del producto. En el caso de la madera es un material natural que ha encapsulado CO2, ha absorbido CO2 de la atmósfera, con lo cual a un edificio de esa época que emitió CO2 en su fabricación de todos los componentes, al aportarle madera estás aportando un producto que ya ha absorbido CO2 en su momento, entonces le estás aportando valor negativo en la huella de carbono, con lo cual la madera, al final, cualquier derivado de la madera, o tablero de MDF o de aglomerado, nuestro suelo, nuestra fachada, al final tiene una parte muy alta de madera o total de madera, entonces están utilizando una materia prima que ya ha absorbido CO2 de la atmósfera, ¿no? Con lo cual estás activando la descarbonización del edificio, porque estás utilizando un material descarbonizante, ¿no? Con lo cual, bueno, es un poco resumiéndolo muchísimo,
y bueno, nuestros espectadores no pueden, pero aquí realmente en esta representación a pequeña escala todo este entorno huele a madera, se aprecia muchísimo, esto no lo estamos evidentemente apreciando desde el otro lado de la pantalla, pero bueno, esperemos que al menos sí haya quedado, bueno, Chris ha estado haciendo todo un recorrido, que haya quedado constancia del entorno en el que estamos tan realmente auténtico, ¿no? Y también conseguido. Jacinto, muchísimas gracias desde Finsa por acercarnos precisamente a estas soluciones. Raquel, ahora ya sí, yo me despido desde aquí, vamos a seguir dándonos una vueltecita por el Reveal 2021 y todas las novedades que se están ofreciendo en todos estos stands, más de 8.000 conferenciantes este año, desde el 21 al 23 de septiembre, en este gran evento dedicado al sector de la edificación. Te devuelvo ya la conexión para